están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red. Vamos a hablar de uno de los temas del día. Tiene que ver con la decisión que toma el fiscal nacional Jorge Abot de sacar a uno de los fiscales que podríamos decir es del grupo de los emblemáticos que inició varias de las investigaciones que tienen que ver con este nexo entre política y dinero o negocios y política. Me refiero al fiscal Emiliano Arias, hoy día fiscal de la región de O'Higgins, pero que estaba hasta ayer a cargo del caso Corpesca. Estamos en el estudio con el abogado Mauricio Daza, es abogado querellante en todas las distintas investigaciones o indagatorias por esta mezcla de política y dinero, porque representa a Ciudadano Inteligente. ¿Cómo está, Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Mauricio, usted conoce de cerca todos estos procesos en que ha estado Emiliano Arias. Me voy a concentrar en el caso Corpesca. Usted le ha tocado alegar como abogado querellante en los casos. ¿Con qué idea, cómo lee esta decisión que toma el fiscal nacional de remover al fiscal Arias? Bueno, obviamente una decisión que no se funda en lo que se ha dicho, que es la entrevista que dio Emiliano Arias este día domingo a un medio escrito. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, básicamente porque el contenido de la entrevista es reiterar de manera bastante más suave, por lo demás, lo que se ha señalado ya por parte del Ministerio Público en distintas audiencias públicas efectuadas ante los tribunales de justicia, específicamente en el contexto de la formalización y solicitud de medidas cautelares respecto de Jaime Orpi. No hay absolutamente nada nuevo. Y además también dice algo que a nadie debe extrañar, que lo más probable es que existan otros parlamentarios que también estarían involucrados en situaciones similares. Y para eso solamente hay que citar lo que ocurre con la investigación de la denominada arista FIPES, que tiene que ver con una asociación de pescadores industriales del sur austral, donde se imputa de que el senador Patricio Walker habría gestionado una boleta, al parecer ideológicamente falsa, para poder hacer aportes ilícitos a Iván Fuentes. Abogado, vamos por parte para analizar. Usted también es abogado, así que entiende cuando un fiscal, porque en este caso usted es parte querellante y de alguna manera, por decirlo así, no es exactamente así, pero tiene alguna coincidencia con lo que plantea la Fiscalía en este caso, pero en otros casos usted como abogado ha estado contra los fiscales desde la parte defensora, en otros casos, en fin. A mí me gustaría saber si en este caso el fiscal Arias, en lo que dijo en esta entrevista al diario La Tercera, en algún momento se pasó de la línea. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en hablar de más sobre algún caso, que es una de las cosas que se le cobra por parte del fiscal nacional. La verdad que no es así, es cosa de leer atentamente esta entrevista. La verdad que después de estos hechos yo también hice el ejercicio de leer nuevamente la entrevista con otro ojo, un poco más crítico, y la verdad es que a mí me pareció incluso lo que dijo, en términos específicos, menos grave de lo que aparecía en un comienzo. Pero en ningún evento reveló alguna información reservada, en ningún evento ha puesto en riesgo la investigación. A mi juicio acá hay otras razones que se vinculan más bien con cuál es la posición de Emiliano Arias y de algunos otros fiscales respecto a las investigaciones que involucran a personeros políticos por aportes irregulares. Usted dice que esto tiene otra razón, en el sentido que el fiscal nacional tiene una mirada de lo que pasa con estas indagaciones y habría fiscales como Emiliano Arias que tienen otra. Bueno, hablando de entrevistas temerarias e imprudentes, Jorge Abot, fiscal nacional, dio hace algunos meses una entrevista también a un medio escrito, donde básicamente lo que decía era que había que acotar las investigaciones y apurarlas, ¿no? Y esto respecto a investigaciones que están todavía en desarrollo y sobre las cuales no se sabe exactamente los antecedentes que están apareciendo, que pueden aparecer, lo que obviamente es bastante irresponsable. Bueno, esa visión se confronta con la visión de otros fiscales como Emiliano Arias, como a mi juicio Carlos Gajardo, Manuel Guerra, Pablo Norambuena, los cuales están en la tesis de investigar todos los hechos hasta establecer con claridad cuál es la realidad de lo sucedido, a partir de aquello poder definir o descartar responsabilidades criminales. Obviamente esta última posición se condice con lo que es el deber legal del Ministerio Público, no así la que sostiene el fiscal nacional. Voy a seguir por esa línea de inmediato, pero quiero cerrar otro de los temas y tiene que ver con otro de los asuntos que, lo voy a decir así, que se le cobra al fiscal Arias por parte del fiscal nacional, y tiene que ver con la crítica que hace a otro poder del Estado. Cuando en relación a la investigación de Corpesca, que involucra a Jaime Orpi, en fin, el mismo fiscal Arias dice que si hay una ley como la ley de pesca, porque en el fondo se está investigando a propósito de la ley de pesca, si hay una ley de pesca que tiene delitos y él dice, pese a que no están sancionados todavía al final, sí con las medidas cautelares por parte del juzgado de garantía y después de la Corte de Apelaciones de darle prisión preventiva a Jaime Orpi el tiempo que duró, es que están acreditando que hay algo grave. Entonces se toma de eso y él dice,
Con esto en la mesa, con esto en la mano, podemos decir que hay delitos en la elaboración de esta ley y que, claro, se habría elaborado de una manera corrupta. Y ahí se le plantea al fiscal Arias, lo hace el fiscal nacional, que estaría criticando o metiéndose en otro poder del Estado. Bueno, entonces debería sancionar a todos los fiscales que fueron a decir exactamente lo mismo, con palabras más duras, ante el Tribunal de Garantía que conoce el caso y después fue reiterado ante la Corte de Apelaciones. Esto cuando se discutió precisamente las medidas cautelares. Hay que recordar que Jaime Orpiz niega la imputación de cohecho. Y el cohecho involucra básicamente que Corpesca le pasó más de 200 millones de pesos en coima a Jaime Orpiz para que votara a favor de la industria pesquera determinados ámbitos de la ley de pesca. Bueno, una vez que se expusieron todos estos antecedentes, sosteniendo la Fiscalía de que existían estos hechos que se imputaban, lo que hicieron los tribunales fue acceder a lo que pedía el Ministerio Público y nosotros como querellantes avalando esa versión. Lo que ha hecho Arias finalmente es reiterar en un medio de prensa un argumento el cual fue entregado ante los tribunales y fue avalado por los tribunales. ¿Pero es distinto hacerlo en tribunales que hacerlo en una entrevista en un medio de comunicación? La verdad es que no, porque las audiencias son públicas. De hecho, lo que se dijo en los tribunales es mucho más brutal, entre comillas, que la versión muy liviana que dio de esos argumentos del fiscal Arias. Entonces, esto es una mala excusa. Acá no hay que perderse. Esta historia que nos tratan de vender del Ministerio Público, que es porque se está aplicando una norma nueva, que sancionan a los fiscales, que son imprudentes. Acá la única imprudencia es la del fiscal nacional en desarmar un equipo investigativo que estaba funcionando bien. ¿Y cuándo se desarma? Se desarma justo cuando el fiscal Emiliano Arias abrió una nueva arista. Una arista que a mi juicio va a ser igual o más grave de lo que se ha conocido durante todo este tiempo. ¿Cuál es esa? Es la arista CIPES, que se vincula con hechos ilícitos que se le atribuye a la Asociación de Pescadores Industriales de la región del Biobío, precisamente para hacer pagos ilícitos que podrían estar vinculados a coimas pagadas a parlamentarios de todos los sectores de esa región. En ese contexto se saca a Emiliano Arias. En la mañana del día en que se saca a Emiliano Arias se estaban realizando las incautaciones de contabilidad de ACIPES. Y en la tarde se le despide de esa causa. Esto pasó ayer. Esto pasó ayer. En la mañana estaban sacando los computadores y en la tarde, a las 7:20, aparece el comunicado en que sacan a Emiliano Arias de su puesto. Sí, pues llama mucho la atención esa circunstancia. Entonces la verdad es que, obviamente nosotros como querellantes, ninguna persona que tenga dos dedos de frente y que conozca mínimamente el devenir de este proceso va a creer la versión inverosímil, burda, que hoy día se dio respecto de Emiliano Arias. Es bien grave lo que usted está diciendo, abogado. Usted dice que aquí hay una maniobra de parte del fiscal nacional para entorpecer esta investigación. No, lo que digo es lo mismo que ha dicho el fiscal Jorge Abbott. Dijo, las investigaciones sobre dineros políticos tienen que acotarse y apurarse. Y obviamente hay fiscales como Arias, hay fiscales como muchos otros, los cuales no están en esa tesis de llegar con una idea preconcebida. Acá las investigaciones tienen que durar todo el tiempo necesario que requiera para poder esclarecer los hechos que se denuncian. Y la duración y el devenir de las investigaciones va a depender de los antecedentes que en concreto se recopilen. No a partir de una instrucción a priori de esta naturaleza que va en contra de las obligaciones que tiene el Ministerio Público y la persona que tiene a su cargo esa institución. Seguimos conversando con el abogado Mauricio Daza, abogado de la Asociación de Fiscales, o sea, el fiscal Emiliano Arias, junto con los distintos colegas fiscales, tienen una asociación gremial y la asociación que representa a los fiscales fue súper dura y rechazó totalmente la remoción del fiscal Arias de la investigación de Corpesca y también que se le haya abierto un sumario. Y de hecho, dentro de lo que declaran en un comunicado que se conoció esta tarde, dicen, y abro comillas, cuando investigaciones afectan a grupos de poder, harán valer norma para desinformar a la ciudadanía. Es una declaración muy fuerte que hacen los fiscales a propósito de la interpretación que le dan a la salida del fiscal Emiliano Arias. Quiero preguntarle por eso, abogado, pero no lo hagamos de inmediato, vamos a hacer una pausa. Antes quiero compartir con ustedes una encuesta para ver qué piensan, con qué ideas se quedan por la salida del fiscal Arias. Está en @entrevista en la red, dice, ¿cómo interpretas que el fiscal nacional sacara al fiscal Arias del caso Corpesca? Y ponemos dos alternativas. Una, censura. La segunda es que le hace bien a la investigación sacar al fiscal Arias. Ya van 40 votos, dejamos ahí la encuesta, pausa y volvemos.
Seguimos en la conversación con el abogado Mauricio Daza. Mauricio Daza es abogado creyente y representa a la Fundación Ciudadano Inteligente en todos los casos donde se investiga esta relación entre negocios y política. Uno de esos casos es el caso Corpesca, a propósito de la ley de pesca, que era el que estaba investigando como cabeza el fiscal Emiliano Arias, que fue removido de este caso por el fiscal nacional, que es de lo que estamos conversando con el abogado Mauricio Daza. Abogado, yo le preguntaba por estas declaraciones fuertes que hace la Asociación de Fiscales en defensa de Emiliano Arias, señalando que cuando investigaciones afectan a grupos de poder harán valer norma para desinformar a la ciudadanía. ¿Usted comparte esta declaración? Sí, la verdad que como está hoy día la situación, aquellos fiscales que hacen muy bien su trabajo en indagaciones que se vinculan con grupos de poder económico o político, la verdad que ellos son más que merecedores de un apoyo, son destinatarios de un castigo, de una sanción. ¿Dónde ha pasado? ¿Con Emiliano Arias? ¿Con quién más? Bueno, básicamente con Emiliano Arias, también de alguna manera menos intensa con el fiscal Carlos Gajardo, ¿no? Tuvo mucho cuestionamiento cuando estaba avanzando muy bien en las investigaciones. En ese caso era Penta, SQM, todo era una sola cosa, y en algún momento se le trató de sacar. Este no es el primer intento por tratar de diluir de alguna manera estas causas. Hay que recordar que Emiliano Arias también fue sacado de la lista SQM después de diferencias con el fiscal Pablo Gómez Niada. Ahora, si mal no recuerdo, el fiscal Emiliano Arias, de quien estamos hablando, que hoy día es el fiscal de la región de O'Higgins y que encabezaba el equipo de fiscales en el caso Corpesca, estuvo en el caso Penta y lo sacaron para ir al caso SQM. Estuvo en SQM, lo sacaron, cayó a Corpesca y de nuevo lo sacan. ¿Es verdad eso? ¿Es así? Sí, es así. La verdad es que parece que Emiliano Arias es un muy buen investigador hasta que llega a un determinado punto. Después de que avanza más allá de esa línea, que es considerada bajo un criterio torcido por algunos al interior del Ministerio Público como lo prudente, entonces la verdad que molesta, es una persona peligrosa y lo sacan. Usted ha sido testigo, digamos, de la forma en que ha llevado este fiscal en específico, Emiliano Arias, los casos. ¿Usted considera que es un buen fiscal? ¿Ha investigado bien los casos en los que usted participa como abogado querellante? Sí, la verdad que es un muy buen fiscal. No es el único buen fiscal que existe al interior del Ministerio Público. Hay varios buenos fiscales en esta institución, pero ninguno muy cerca de esta investigación. La verdad que Carlos Gajardo hace un gran trabajo, Pablo Norambuena, el fiscal Guerra, el fiscal Emiliano Arias, bueno, Jimena Chong ni hablar, es una fiscal excepcional. Sin embargo, el problema es que en la arista más grande, la más importante, que es SQM, Abbott designó un fiscal de su línea. Esto de acotar la investigación y apurarla, ¿no? Investigar por encima. ¿Quién es ese fiscal? Y ese fiscal es Pablo Gómez Niada, que es el fiscal que está a cargo de SQM, y que la verdad es que desde el momento en que él toma esta causa, esta investigación ha perdido mucho peso. Ahora, quería avanzar con usted en lo que queda de investigación por el caso de la ley de pesca, le voy a decir, porque ya no es solo Corpesca, sino que varias asociaciones pesqueras. Es bueno irse armando en la cabeza, no es tan fácil, pero ir armándose en la cabeza cómo avanza esta investigación. Tiene que ver con el momento en que se procesó la ley de pesca y que hoy día se están conociendo, a propósito de aristas que surgieron de otras investigaciones, rectificaciones al Servicio de Impuestos Internos de varias pesqueras a propósito de estos dineros, el año 2012 aproximadamente. Primero estaba todo concentrado en Corpesca, más bien en la zona norte del país, y ahí estaba la investigación. Y después empiezan a surgir investigaciones con otras de las asociaciones pesqueras. Está CIPES, que es de la región del Biobío, está FIPES, que es de la zona austral, y me falta una más que es más de la zona central. Yo diría que son esas tres las principales actores. Sí. ¿Y esa es una hebra que se está tirando? O sea, lo que se espera ahora, y le pregunto a usted como abogado querellante, es que se empiece a indagar o hay antecedentes que van entrando a las otras asociaciones pesqueras también en la lupa de la Fiscalía. Bueno, FIPES ya se está investigando en Aysén. Por el caso del diputado Iván Fuentes y del senador Patricio Walker. Exacto. Y por otra parte, lo que estaba haciendo Emiliano Arias era abrir la arista a CIPES, que, como dije, probablemente es de las aristas más grandes que se haya investigado por caso de corrupción hasta la fecha. ¿Y qué hay hasta el momento en ACIPES? A ver, hay distintos indicios los cuales tienen que ser corroborados para los efectos de poder esclarecer qué es lo que sucedió. Si efectivamente tanto los miembros de esta asociación de pescadores industriales como la propia asociación efectuaron pagos ilícitos a autoridades de distintos sectores políticos. Estamos hablando de prácticamente todos los parlamentarios de la zona y varias autoridades de la administración. Y eso es lo que se estaba indagando, insisto. Parte de esta indagación, el fiscal Arias dijo, voy a investigar en contra de lo que había señalado Abbott. Acotar involucra que lo que hay es lo que es, punto. No se va a avanzar mucho más y lo que hay
lo vamos a resolver rápido, ojalá con soluciones que sean alternativas, salida alternativa, juicios abreviados, suspensiones condicionales, etcétera. Arias estaba yendo en otro sentido, estaba extendiendo la investigación, ahora hace IPES, y obviamente eso dilata necesariamente las indagaciones. Y bueno, pagó el costo. Abogado, si se abre todo esto más, Corpesca, y para entender, cuando hablamos de lo que podría pasar con estas otras asociaciones pesqueras, ¿siempre está en el marco del año o el tiempo en que se tramitó la ley de pesca? ¿Ese es el momento en que se está tirando esta hebra? Ahí está toda la sospecha, que fue lo que los industriales pesqueros pudieron intentar hacer a la hora de la votación de la ley de pesca. Sí, esto es ley de pesca, ¿por qué? Porque el futuro de la industria pesquera, o por lo menos de los actores que tenían cooptado este mercado a esa fecha, pasaba por lo que se decidiera en la ley de pesca. En la ley de pesca se decidía, por ejemplo, si es que las cuotas de estos pescadores industriales se iban a mantener o no iban a existir esta mantención y se iba a licitar todo, lo que los dejaba en una situación compleja. Y en el caso en que se mantuviera, se tenía que decidir por cuánto se iba a mantener. Si iban a ser indefinidas, como fue el proyecto Longueira, entre comillas, el que mandó el gobierno, o si iban a ser acotadas a un número de años, 20, 15, hubo distintas posturas, finalmente se llegó a 20. Entonces acá, insisto, el futuro de esa industria se jugó en la ley de pesca y obviamente hicieron todo lo posible, a nuestro juicio, más allá de lo legal, muchos de ellos, por tratar de defender sus posiciones. Hay un artículo de CIPER que le quiero preguntar al abogado, está hoy día a esta hora en varios portales como titular principal y tiene que ver justo con lo que estamos hablando, que son las investigaciones de la ley de pesca. En el mostrador, a propósito del artículo de CIPER, dice: el artículo en la ley de pesca presentado por Jaime Orpiz y Fulvio Rossi, que le ha ahorrado 4.670 millones en impuestos a Corpesca, y hablan del artículo 17º transitorio, es que las pesqueras no tributarán más de un 40% de los impuestos pagados hasta el año 2012 y sale todo el detalle. Usted conoció, ahí estamos viendo la portada de este artículo que aparece hoy día en CIPER Chile, y que recogen, yo leía la portada del mostrador, pero que recogen otros medios hoy día en el país. ¿Usted tenía antecedentes de esto? ¿O se ha hablado de esto en tribunales a propósito de la investigación por Corpesca? Sí, existen antecedentes respecto de esto. Jaime Orpiz, en concreto, que formalizó en esta causa, y respecto a quien existen acreditados pagos por más de 200 millones de pesos, en lo que nosotros denominamos coima, ¿no? Realizó un conjunto de acciones en el contexto de la discusión de la ley de pesca a favor de quien lo estaba financiando ilícitamente, Corpesca. Es el fundamento de la imputación. Y obviamente ese es un antecedente relevante, ¿no? Hubo otras materias en las cuales también votó en el sentido de amparar estos intereses de la pesca, el tema de las cuotas y el tema de la duración de las mismas, ¿no? Pero obviamente ese es un antecedente que hoy día aparece, se profundiza y creo que hay que sacarle un poco más de punta a ese nuevo dato. Sí, el caso Corpesca tiene este componente adicional respecto a la mezcla de política y dinero, que es donde hay una ley que ya está votada y uno puede ir comparando las votaciones respecto a los mails, respecto a las sugerencias. Como lo dijo la fiscal Jimena Chong, aquí en el caso Jaime Orpiz, aquí había un manual de votación por parte de Corpesca para el diputado a la hora de emitir su voto en el Congreso, en el Senado en específico. Abogado, si usted mira el gran caso, ya no le podemos decir Corpesca porque involucra a otras asociaciones, el gran caso ley de pesca, ¿cuánto a su juicio en porcentaje, solo para tenerlo en la cabeza, cree usted que se ha ido conociendo de este caso que impactó directamente, por lo que vemos, a la ley de pesca? Yo creo que no más del 20%, la verdad. ¿Es lo que se sabe? Sí, yo creo que estamos en una punta de un inmenso iceberg. Por eso es que existe preocupación, por eso es que hay presiones, por eso es que es inexplicable la conducta del fiscal nacional Abbott de desmantelar un equipo que estaba funcionando bien. La verdad que él en esta entrevista, que ya hemos citado varias veces, de alguna manera Abbott indica las razones de aquello. Él señala, mira, ¿sabe qué? Dentro del ámbito del ejercicio de mi función yo tengo que cuidar la credibilidad de las instituciones. Pero a Abbott nadie lo nombró como garante de la institucionalidad en Chile. A él lo nombraron como jefe de un servicio público específico, una institución pública, el Ministerio Público, que tiene una finalidad específica: el investigar hechos que sean constitutivos de delito, el poder establecer la existencia de estos delitos y la participación de personas en los mismos y eventualmente llevar esto a tribunales para que se pueda establecer o descartar responsabilidades criminales. Por lo tanto, esta noción de la razón de Estado, entre comillas, que se ha ocupado históricamente como un eufemismo para garantizar impunidad a determinados grupos que están dentro del ámbito de la élite política y económica de nuestro país, bajo la tesis de, mire, si se investiga a todos,
esto va a colapsar y va a afectar la gobernabilidad, la verdad que a esta altura es inaceptable en nuestro país. Abogado, va a reemplazar al fiscal Arias como jefe de equipo, porque recordemos que son varios fiscales los que están trabajando como equipo en el caso de la ley de pesca, el fiscal regional del Biobío, de la región del Biobío. ¿Usted tiene algún antecedente de él? ¿Seguirá la misma línea de Emiliano Arias? A ver, lo único que sé es que ha tenido 2 sumarios en su contra. Lo que sé es que no tiene una trayectoria que dé cuenta de la dirección de investigaciones complejas por casos de corrupción o delitos tributarios. Lo que también sé y creo, además, es que no es conveniente que una causa la cual afecta a autoridades, numerosas autoridades de una región, de distintos sectores políticos, sea investigada por una autoridad regional. Muchas veces las dinámicas que se dan ahí entre esas autoridades que están 8 años en el cargo, como los fiscales regionales, y quienes también llevan largo tiempo como autoridades en una región, no permiten investigar de buena forma, a mi juicio. Creo que sería mucho mejor que sea un fiscal de otra zona, experimentado, quien tenga experiencia llevando la dirección de estos procesos y con juicios orales exitosos en esta materia. Hay mucho fiscal que forma parte de la institución que tiene ese perfil. A mí lo que me llama la atención es que siempre que sacan a Arias, por ejemplo, en SQM o ahora en Corpesca, o sacan un buen fiscal, colocan equipos que son débiles y que no fortalecen estas investigaciones. ¿Usted cree que se va a entrampar o que va a cambiar de rumbo esta investigación de la ley de pesca? La verdad que lo desconozco, pero dadas las circunstancias como se ha dado el tema del fiscal a cargo, la salida de Arias y todos los antecedentes hacia atrás, la verdad que obviamente tenemos nuestras fundadas dudas. Hasta el momento el rostro, vamos a decirlo así, de culpabilidad que uno identifica, independiente que esto pueda afectar a muchos otros parlamentarios, de hecho lo sugería el propio Emiliano Arias en la entrevista que dio al diario La Tercera, que aquí podía haber otros parlamentarios que tuvieran el mismo comportamiento de Jaime Orpiz. Bueno, pero la figura ahí es Jaime Orpiz, que estuvo incluso en prisión preventiva y ahora está con arresto domiciliario, encausado en este caso. ¿La salida de Emiliano Arias puede terminar facilitándole el caso o no perjudicando más a Jaime Orpiz? A ver, no lo sabemos. La verdad que junto a Emiliano Arias hay una gran fiscal, que es la fiscal Jimena Chong. Sin embargo, hay que señalar y aclarar que quien toma las decisiones es el fiscal que dirige la investigación. Y en ese sentido, obviamente, es muy importante cuál es la visión que tenga esa persona respecto de cómo se debe investigar y hasta dónde llegar con estas indagaciones. Y obviamente aquí se sacó a un fiscal que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias a investigar, cumplir su deber legal, indagar, y así lo ha demostrado por lo demás, a las autoridades o a las personas del poder económico de la misma forma como se indaga a cualquier ciudadano. Y obviamente desconozco si esas características las tiene el fiscal Contardo. Le quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con casos donde usted esté representando a Ciudadano Inteligente como abogado querellante, porque no tiene que ver con el Estado directamente, sino entre privados, aunque ha afectado claramente al Estado, que es el caso Cabal, que involucra al hijo de la Presidenta de la República y a su nuera. Se lo pregunto porque el fiscal Emiliano Arias, y esto para que quede bien claro, a él lo que hace el fiscal nacional es sacarlo de la investigación de Corpesca, pero él sigue siendo el fiscal de la región de O'Higgins. Por lo tanto, sigue a la cabeza de otro de los casos relevantes a la hora de estas investigaciones públicas, como es el caso Cabal. ¿Esto podría afectar también la investigación del caso Cabal, esta suerte de sanción al fiscal Arias? No, yo creo que va a mejorar la investigación del caso Cabal porque probablemente el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, va a tener más tiempo para dedicarle a esta indagación y él es un muy buen fiscal. Por lo tanto, esa perspectiva, claro, se pierde en el resto de las causas, pero probablemente se gane en Cabal. Ahora, insisto, la verdad es que esto no puede estar al criterio arbitrario del fiscal nacional. La verdad que lo que ha hecho daña la credibilidad de la institución y da cuenta de que finalmente Jorge Abbott no está a la altura de los deberes del cargo que está desarrollando. ¿Y puede provocar alguna situación más compleja al interior de la Fiscalía la decisión que toma el fiscal nacional, pero la respuesta tan dura? Yo leí una parte, pero la declaración que hace la Asociación de Fiscales hoy día apoyando a Emiliano Arias es muy dura respecto a la decisión que toma el fiscal nacional, porque no solamente le hacen presente las presiones por meterse en la pata de los caballos, yo lo voy a decir en chileno, sino que además señalan que no se ajusta porque efectivamente lo que interpretan como fiscales es que el fiscal Emiliano Arias en sus declaraciones al diario La Tercera del fin de semana había solamente repetido lo que ya se conocían en los procesos públicos en tribunales. Entonces cuestionaban duramente la decisión que toma el fiscal nacional. ¿Esto puede
de alguna manera poner sombras o volver más compleja la relación al interior de la Fiscalía? Bueno, yo creo que sí, la verdad que lo que ha hecho Jorge Abbott es ocupar esta norma como un arma intimidatoria en contra de los fiscales del Ministerio Público. Lo peor, en contra de un fiscal que estaba realizando su trabajo de buena forma en conformidad a los criterios legales y su deber constitucional. Por lo tanto, es bastante grave lo que ocurre desde el punto de vista interno de la Fiscalía, sobre todo si es que se considera que además se ordena abrir un sumario. Un sumario al interior del Ministerio Público, la verdad es que es cualquier cosa, porque la dinámica en que se da pie a decisiones arbitrarias por parte del fiscal nacional, para decirlo de alguna forma. En este caso se ha designado al fiscal Montes para indagar este sumario. Bueno, el fiscal Montes va a reunir pruebas, a tomar declaraciones y va a dictar una resolución donde recomienda la aplicación o no aplicación de sanciones. Esa resolución después llega al fiscal nacional, quien tiene la facultad de poder seguirla o no. Y muchas veces lo que hace el fiscal nacional es sancionar a personas respecto de quienes no existe ningún antecedente y así ha sido reconocido por el fiscal que indaga. Lo grave en este caso, que quien ordenó abrir el sumario es el fiscal nacional, la misma persona que finalmente puede decir, como se le antoje, el destino de este sumario, considerando o no los antecedentes de la investigación. Por lo tanto, obviamente esto genera una situación inaceptable para cualquier trabajador o funcionario público, ya sea de esta institución o de cualquier otra. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Que le vaya bien. Vamos nosotros ahora a un resumen de noticias. Una histórica licitación entre el gobierno de Michelle Bachelet y la firma ERNC se logró un precio de $47,6 los megawatts por hora, un valor 63% más bajo que el de la licitación anterior, el que empezará a regir en 2021 hasta 2041, dejando las cuentas de luz un 20% más bajas. Diputados de Chile Vamos presentaron este miércoles una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por su presunta responsabilidad política en las millonarias pensiones pagadas en Gendarmería. Esta acusación será llevada de manera paralela a la ya presentada por el diputado ahora independiente René Zafirio en relación al Sename. En un acto público, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado tanto a oposición como nueva mayoría de no opacar las reformas de gobierno y enfocarse en el cambio en educación, el fin al sistema binominal y las modificaciones al sistema previsional. La mandataria destacó la importancia de mantener una perspectiva histórica de los cambios. Este lunes fue secuestrado Jesús Alfredo Guzmán, más conocido como el hijo del Chapo Guzmán, por el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, solo se sabe que Jesús Guzmán fue raptado junto a otros 5 hombres desde un exclusivo restaurante en Puerto Vallarta. Vamos a despedir ya, pero antes de la encuesta, revisemos lo que ustedes opinan a propósito de lo que preguntábamos por la conversación. 138 votos llegaron. Preguntábamos, ¿cómo interpretas que el fiscal nacional sacara al fiscal Arias del caso Corpesca? ¿Censura o le hace bien esta decisión a la investigación? Un 91% de los que votó dice esto es censura, solo un 9% dice que le hace bien a la investigación. Muchas gracias a todos los que votaron y nos acompañaron en la encuesta. Ya está listo Ignacio Franzani, viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.